iglesia, oh Cristo, edifica tu iglesia, Señor. Vamos a hablar de la membresía en la iglesia. Se han dicho ya muchas cosas acerca de la membresía, así que no voy a pedir perdón por ello, pero sí paciencia, porque algunas quizá las repita, pero la repetición es la madre de la retención y creo que a veces pasamos muy rápido sobre temas que realmente tienen un calado profundísimo y ni siquiera en este intensivo vamos a poder tratar de la membresía como nos gustaría, con todo lo que ello implica. La verdad es que el tema de la membresía de la Iglesia no es un tema muy atractivo hoy en día en el contexto evangélico, en general. Es vista normalmente como algo frío, como algo elitista, como algo restrictivo que encorseta la vida de las personas en la Iglesia. En el mejor de los casos, y digo mejor, entre comillas, se ve como algo inútil. Yo he sido miembro de una iglesia durante años en la cual el término membresía no tenía más significado que el de haber firmado una hoja y ya está. Y quizá a algunos os haya pasado lo mismo. Habéis estado en una iglesia en la cual decía, sí soy miembro, pero no acabo de entender muy bien qué implica ser miembro de la iglesia. Estoy en la iglesia. Evidentemente se ve como algo alejado también de esa idea de libertad a la que nos llamó Cristo. Yo soy miembro de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, cosa que no negamos si realmente eres un hijo de Dios, por supuesto. Pero hablamos evidentemente de la membresía en la iglesia local. Claro, en otros periodos de la historia no ha sido así dentro del pueblo de Dios, pero actualmente vivimos en un contexto muy independiente, egoísta, narcisista. Esta es la sociedad en la que nos movemos y lamentablemente esto también ha penetrado en las iglesias, este espíritu. Así que hasta cierto punto se entiende que en muchos sitios se vea la membresía de esta manera. También es cierto que han habido muchos abusos de autoridad, mucha corrupción en el seno de algunas iglesias y esto ha dado mala fama al concepto de membresía, al concepto de no solo unirte a una iglesia, sino someterte a una iglesia. La gente no quiere someterse para que no le hagan daño y para no hacer daño, por las dos variantes, ¿no? Vivimos en la sociedad del Frank Sinatra, que podríamos decir, ¿no? I did it my way, lo hice a mi manera, eso es lo que queremos, yo voy a la mía. Tú no te metas en mi vida y tú ves por tu lado y estaremos tranquilos, ¿no? ¿Rendir cuentas? Pss. ¿Disciplina? Esto suena a épocas pasadas. Así que, bueno, por otro lado, forma parte de la tendencia natural caída del hombre. También del hombre regenerado, porque el hombre regenerado también lucha con el pecado y con el espíritu de independencia. Por lo tanto, marca el signo de una época, de un contexto en el que estamos, pero también el de la naturaleza humana, caída. Buscar hacer su propia voluntad, ser su propio Dios, no aceptar ninguna autoridad por encima de la mía. Al fin y al caso, ese es el pecado de Adán. Por lo tanto, bueno, es normal ver personas que van por las congregaciones, saltan de una a otra, no se ve problemático que alguien cambie de una iglesia a otra sin acabar de unirse a ninguna, y puede estar así muchísimos años. Es algo aceptado, simplemente busco el sitio en el que esté más a gusto, en el que me encuentre más cómodo, en el que pueda tener menos problemas, en el que menos se metan con mi vida. Existe este espíritu dentro de la iglesia. De todas formas, la membresía es fundamental, hermanos. Lo es. Si no lo hemos recalcado lo suficiente en estos días, en el día de ayer y en el de hoy, lo es. Es fundamental. Citando el libro, forma parte de hecho, es ese enrejado que soporta la vid.
O también podríamos decir que es como esa casa, como nos decía ayer nuestro hermano Giancarlo, que tiene una estructura, y una estructura que no se ve, que no se percibe aparentemente. Nos fijamos siempre en lo exterior, en lo bonito, en el acabado final, pero es muy importante cómo está sostenida esa estructura, cómo está el sistema de cañerías, la plomería, cómo está el sistema eléctrico, cuáles son los cimientos, cuál es el entramado, cómo son las vigas, las paredes maestras. Todo eso normalmente no se aprecia en un primer golpe de vista, pero está, ha de estar, debe estar, es necesario. Me estoy acordando de aquella película, no sé si la habéis visto, es de los años 80, Esta casa es una ruina, de Money Pit en inglés. Era un matrimonio que compra una casa muy bonita aparentemente, pero una vez la compran y entran a vivir, aquello empieza a caerse por todos los sitios, ¿no? Al final la tienen que derrumbar prácticamente y volverla a edificar. Es un saneamiento global que necesitaba aquella casa. Esto puede ocurrir con las iglesias y de hecho ocurre. Necesitamos esa estructura. La membresía junto con la disciplina, que después desarrollará nuestro hermano Jairo, son estructuras básicas que Dios usa para crear y sostener a la iglesia. Una iglesia saludable. Así que, hermanos, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer para cultivar una membresía significativa? Significativa, no de firmar un papel y entrar en un archivo y ya está, sino con propósito en nuestras iglesias. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la membresía? En segundo lugar, ¿por qué es importante la membresía? En tercer lugar, ¿cuáles son algunos pasos prácticos que podemos dar para cultivar la membresía? Podemos decir también la disciplina y un discipulado significativo. Así que vamos con el primer punto. ¿En qué parte de la Biblia se habla de la membresía? ¿Cuántos de los presentes sois pastores? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Sin miedo, ¿eh? Muy bien. ¿A cuántos os han hecho la pregunta, a ver, ¿en qué parte de la Biblia aparece esto de la membresía? Muy bien, muy bien. Bien, pues por si os hacen la misma pregunta otra vez, os voy a dar la respuesta. Primera los Corintios 12. Todo el capítulo realmente está tratando acerca de la membresía. Yo voy a destacar solamente 3 versículos, el 7, el 12 y el 27. ¿Podéis acompañarme? Primera los Corintios 12. Y leeremos los versículos 7, 12 y 27. El 7 dice: pero a cada uno, recalcamos, a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Notamos las expresiones en particular, a cada uno, muchos miembros. No podemos desarrollar todo el contenido del capítulo, si no estaríamos tratando otro tipo de conferencia, sería más bien un sermón expositivo, pero estos versículos nos hablan claramente de la membresía, como todo el capítulo. Os animo a que lo examinéis después cuando tengáis tiempo. Y la cuestión es, hermanos, ¿qué propósito tiene todo esto? Vamos a ver el contexto de este capítulo en el versículo 31. Si vamos al versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Como sabemos, lo que sigue a continuación es el capítulo 13 de la carta a los Corintios, donde se habla del amor. Así que vemos claramente que ser miembro del cuerpo de Cristo, o sea, de la Iglesia, está conectado con nuestros dones, con nuestras habilidades para mostrarnos amor los unos a los otros, al resto del cuerpo. No es algo aislado que recibimos para nosotros, es para beneficio del resto del cuerpo, es decir, de los miembros, de los cuales nosotros somos uno con nuestros propios dones.
¿Te convence esto? Es decir, si te vuelven a preguntar en qué parte de la Biblia sale la palabra membresía o se habla de la membresía, bueno, os voy a decir que la palabra no aparece, como la palabra Trinidad tampoco aparece. Pero evidentemente está implícito en toda la enseñanza bíblica, a lo largo de todas las Escrituras. Claro, no podemos ir a un pasaje y decir, mira, mira, aquí está, aquí se habla dice Trinidad, o mira, mira, aquí dice membresía. Pero realmente el capítulo 12 de la Carta a los Corintios es claro. Así que voy a tratar, en este tiempo que tenemos, de presentar dos marcos que dan evidencia acerca de que la membresía realmente forma parte de una iglesia bíblica, de una iglesia saludable. Vamos a ver, en primer lugar, el primer marco. Vemos en las Escrituras que hay un estar dentro y un estar fuera. Lo vemos. La Biblia llama a los cristianos a ser diferentes, a ser puros, a ser santos, a estar unidos y llenos de amor. Así que vemos que hay una diferencia, hay un límite que demarca quiénes son de una manera y quiénes son de otra, quiénes son los hijos de la luz y quiénes los hijos de las tinieblas, quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo, el pueblo de Dios y este mundo. Lo vemos claramente. Siempre hay un estar dentro y un estar fuera. Y si no, vamos a ver diferentes ejemplos. El jardín de Edén. Adán estuvo dentro, luego estuvo fuera. El arca de Noé. Hubo quien quedó dentro y quien quedó fuera. Lo mismo ocurre con las leyes ceremoniales, dietéticas, las festividades, los límites políticos y geográficos que tuvo la nación de Israel, el evitar el matrimonio con personas de otras naciones. Todas estas cosas representaban estar dentro o estar fuera. La Biblia es clara. Lo mismo ocurre bajo el Nuevo Pacto. Las barreras étnicas, culturales, evidentemente, que había en el Antiguo Testamento, bajo la ley desaparecen. No obstante, hay una clara línea divisoria, muy clara línea divisoria entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Nuestra propia profesión de fe y el fruto que damos por medio de ser hijos de Dios y entrar en el nuevo pacto, la evidencia de fe y de nueva vida que dan nuestras vidas, así como el bautismo y la cena del Señor, son formas, son aspectos que evidencian la pertenencia a un contexto u a otro. Hablábamos antes del bautismo, de la cena del Señor, ¿sí?, de la admisión de unos, de otros. Pensemos ahora en términos generales. Es así, el bautismo y la cena del Señor son precisamente muestras de que alguien es miembro de la Iglesia. Las personas están dentro porque han sido bautizados y se les da la bienvenida a la cena del Señor, y están otros que están fuera, es decir, los que no han sido bautizados, los que no pertenecen a la Iglesia. Y estoy hablando ahora en términos generales. Entonces, ¿es bíblica la membresía de la Iglesia? Lo es. Hay un estar dentro y un estar fuera. Hay un pertenecer a un grupo concreto o pertenecer a otro. Como decía nuestro hermano David esta mañana, ¿no? Hay ovejas y cabras, aquí no hay... Es verdad que también hay lobos, ¿no? Pero serían cabralobos, ¿no? O lobocabras, porque al final estaríamos en lo mismo. Aún una oveja podría enlobarse en algún momento, pero bueno, no vamos a... En términos prácticos, al final de lo que se trata es que estar dentro y estar fuera da credibilidad al mensaje del Evangelio. Es algo de lo que nos hablaba también nuestro hermano Patricio acerca de como cuando la comunidad es atrayente o persuasiva. La membresía de la Iglesia confirma la visión bíblica de que la Iglesia es una nueva sociedad, una embajada de Dios del reino de su reino, del reino de Dios. Es una embajada. Define quiénes están en el nuevo pacto y reflejan la luz de Dios en este mundo y quiénes están en oscuridad,
Así que esta es la prueba número 1 a la que quería remitirme. Hay un estar dentro y un estar afuera. Después podemos ver lo siguiente. Lo que llamaríamos, siguiente aspecto, el triángulo de la membresía. Que nadie piense en el triángulo de las Bermudas, por si alguien se ha sentido tentado. ¿Qué es el triángulo de la membresía? Y algo que está muy ligado al mandamiento, el gran mandamiento, amaos los unos a los otros. Vamos a verlo. En primer lugar, antes de seguir, me gustaría que dedicarais 10 segundos, sé que es difícil por la hora, 10 segundos, 20, a pensar en todos los mandamientos dados a los cristianos. Los que os vengan así rápidamente. Mandamientos específicos dados a los cristianos. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Id a hacer discípulos, sí, también, porque implicaría, hay un discipulado común, bien. Si os fijáis, todo esto tiene algo en común. En primer lugar, está en la segunda persona del plural. ¿Os habéis fijado? Vosotros. Es decir, están dirigidas a un grupo de personas que se distingue de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Después, estos mandamientos en general tienen que ver con relaciones entre creyentes. Los unos a los otros, son en el seno de la Iglesia. Es algo específico entre el cristiano individual, entre el resto de la congregación, pero al mismo tiempo también entre el resto de la congregación, el cristiano individual y los pastores. Y a la vez los pastores hacia la congregación en general y hacia el cristiano individual. ¿Hemos visto ahora el triángulo del que hablábamos? Como esa carambola del billar, pam, 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 pam. Hay una interrelación entre esos mandamientos y la congregación. Ahí vemos algo cerrado. Y digo cerrado en el buen sentido del término. ¿Bien? Esto es lo que llamaríamos el triángulo de la membresía. El pastor, el cristiano individual y el grupo colectivo de creyentes. Cuando estudiamos estos mandamientos, los unos a los otros, que incluyen ese unos a otros, los unos a los otros, o va implícito, como el que decía nuestro hermano Patito acerca del discipularse unos a otros, del hacer discípulos, ¿bien? Observamos una serie de cosas en común. Vemos las cosas que los pastores tienen que hacer por el rebaño, tal como vemos en Hechos 28 o en 1 de Pedro 5. Hay mandamientos que tienen que ver de la responsabilidad individual de los cristianos, individualmente hacia sus pastores. ¿Bien? Por ejemplo, sostenerles, obedecerles. ¿Bien? Y también hay mandamientos claros acerca de lo que el grupo de cristianos en particular tiene que hacer por sus pastores y por un cristiano individual también. No sé si me estoy perdiendo con esto. ¿Bien? ¿Sí? Sé que es difícil ahora, pero lo vemos claramente, ¿no? La palabra es clara en este sentido, no, lo vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento, sin ir más lejos. Así que, hermanos, es muy importante. Aquellos que sois pastores, los que somos líderes en las iglesias, diferentes tipos de calidades, hemos de tener una teología sólida muy clara acerca de lo que es la membresía de la Iglesia, de cuáles son los requisitos de los miembros de la Iglesia, los mandamientos que dan las Escrituras acerca de ese triángulo de la membresía, que dentro del concepto de membresía, de pertenencia, es muy difícil justificar y entender, porque de repente todo se dispersa. Así que, llegados a este punto, ¿por qué es importante la membresía? Es muy importante. Tras la oración, la predicación de la palabra centrada en el Evangelio y en un entendimiento correcto de la persona de Dios, una de las cosas más importantes que podemos hacer, hermanos, para promover la salud de nuestra iglesia, es enfocarnos en nuestras prácticas de membresía y disciplina. Yo estoy hablando de la membresía, la disciplina la tratará después nuestro hermano Jairo, aunque van muy interrelacionadas.
De hecho, como veis, en las 9 marcas, una viene después de la otra, y tiene todo el sentido. Y veremos por qué. Así que, antes hablaba con el hermano Jordi y decía, es que hay una definición complicada, ¿no?, acerca de lo que es la membresía. Cuando queremos encontrar una definición de lo que es la membresía, tenemos que recurrir a un párrafo, ¿no?, porque es complicado sintetizarla en una frase. Hay una muy concreta en el libro La membresía de la Iglesia de Jonathan Leeman, pero hay otra un poco más sintetizada que tomé del hermano Ryan Thousand y dice: la membresía de la Iglesia significativa es un compromiso de amor con los no cristianos, con los cristianos, con los líderes de la Iglesia y con Dios. Por tanto, es siendo miembros de una Iglesia como demostramos la naturaleza del amor cristiano. Estas son palabras muy fuertes, hermanos. La última frase, es siendo miembro de una Iglesia como demostramos la naturaleza del amor cristiano. En sintonía con lo que nos explicaba nuestro hermano Patricio también esta mañana. Acerca de tener un entendimiento del perdón potencia nuestro amor. Nuestro amor a Dios y nuestro amor los unos a los otros. La forma en que vivimos, hermanos, evidencia lo que amamos. Esto es así. ¿A qué le estamos dando prioridad en esta vida? Por eso la membresía es importante. Tiene que ver con la gran comisión y tiene que ver con el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Vemos de nuevo el triángulo. Así que vamos a ver de qué manera esto es posible. Cómo podemos mostrar ese compromiso de amor primero mediante la membresía bíblica de la Iglesia con los no cristianos. Después, con los cristianos, con los líderes de la Iglesia y con Dios, que no por el último el más importante, sino más bien todo lo contrario. Vamos de menos a más. ¿Bien? Primero, debemos ser miembros de la Iglesia por amor a los no cristianos. La membresía de la Iglesia da testimonio del amor de Dios. Jesús dijo en Juan 13 que el mundo conocería que somos sus discípulos si tenemos amor los unos a los otros. La Iglesia es el plan, está en el centro del plan de evangelización de Cristo. Como decíamos ayer, es el arma más poderosa que tiene Dios para la evangelización. La Iglesia es donde reflejamos el amor sacrificial de Cristo por los pecadores, al perdonarnos unos a otros, al soportarnos, al llamarnos mutuamente al arrepentimiento, al animarnos. Todo esto lo estamos manifestando en el seno de la Iglesia, en el seno de la membresía de la Iglesia. Es en el seno de la membresía de la Iglesia donde respaldamos con nuestros actos lo que confesamos con nuestra boca. Es donde se ve. Cuando nos hacemos miembros de una Iglesia, vivimos fielmente conforme a la palabra de Dios y colectivamente nos ayudamos, estamos enseñando a los incrédulos qué es el cristianismo. Lo ven en acción. Recuerdo las palabras del Señor, venid y ven, ¿ver? Y ved. Es así, se ve en marcha el cristianismo. Así que es una estrategia de evangelización excelente. Deja claro quiénes son cristianos y quiénes no. Incluso el hecho de aceptar o no a según qué personas en membresía también da gloria a Dios y evidencia cuál es la esencia del cristianismo. Y las personas del mundo pueden ver por qué una persona es aceptada en membresía y por qué una persona no es aceptada en membresía. Y eso también habla de la santidad de Dios. Y hacemos una línea divisoria entre los que están dentro y por qué están dentro, y los que están fuera y por qué están fuera, aunque les dejemos asistir a nuestras reuniones, puedan sentarse y podamos tratar con ellos. Se ve claramente qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano. Así que vemos cómo estamos mostrando muestra de amor por los inconversos de esta manera. Siguiente punto. Debemos ser miembros de una iglesia por amor a los cristianos. Ahora sí. Este es el punto en el que nos vamos a extender más. Vamos a ver 3 maneras y las respectivas bendiciones
que hay de la membresía de cara a los hermanos. En primer lugar, la rendición de cuentas. No hay llaneros solitarios dentro del cristianismo. Parece que se ha extendido mucho esa costumbre de que las personas hoy en día, con el acceso libre a Internet, pueden montarse su iglesia en casa. Me escucho las alabanzas que me apetecen, los sermones que me gustan, me lo organizo como puedo y ya he tenido mi culto particular, sin tener los problemas de soportar a según qué personas, de tener que dar explicaciones. Hermanos, esa no es la visión del cristianismo. El cristianismo se vive en comunidad. No puedes rendir cuentas a las personas, no podemos rendirnos cuentas los unos a los otros si no nos conocemos. ¿Y dónde nos conocemos? En la iglesia. No a través de Twitter, ni a través de WhatsApp, ni del Messenger. Nos conocemos en la iglesia. Por supuesto, siempre va a haber pecado en la iglesia. Somos pecadores. Somos una congregación de pecadores, redimidos por gracia. Sin embargo, el pecado no crece en la luz, no prospera. Por eso es tan importante que estemos unos con otros, en comunión, soportándonos unos a otros, confesándonos nuestras faltas unos a otros. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde tiene significado este versículo si no es en la vida en comunidad? En la vida, en el seno de una iglesia, con personas a las que has de rendir cuentas. No tiene sentido. Hemos de crear esa cultura donde nos animamos y exhortamos piadosa y constructivamente unos a otros. Y eso solo se consigue por medio de la vida en comunidad en la iglesia. Siguiente aspecto. Damos y recibimos amor, ánimo y discipulado los unos a los otros. Y lo recibimos los unos de los otros. Nos necesitamos, hermanos. Todos y cada uno de nosotros nos necesitamos. Hemos dicho que no hay llaneros solitarios. Nuestros corazones se descarrían con muchísima facilidad. Quizá alguien piense que si uno tiene que unirse a un grupo de creyentes, probablemente tendré que ir más lento en mi vida, tendré más inconvenientes, tendré que estar más pendiente de los demás. Pues sí, es verdad. Vas a tener que estar pendientes de los demás, vas a sufrir más inconvenientes, quizá vayas más lento en según qué aspectos, pero no madurarás más lentamente. Precisamente todo lo contrario. Crecerás más en santidad, porque vas a crecer en amor, en gracia, en perdón, en misericordia, en paciencia. Y lo mismo otros van a crecer soportándote a ti, aguantándote a ti, sufriéndote a ti, aconsejándote a ti, teniendo paciencia contigo. Todos contribuimos a crecer a la estatura de Cristo de esta manera. Al final estamos hablando de la santificación. Recuerdo aquello que decía Paul Washer, que el Señor no te da la mujer que mejor se complementa contigo, sino aquella que te hace más semejante a Cristo. Y eso a veces implica el conflicto que puede surgir de la convivencia. Tener que soportarse el uno al otro. Lo mismo ocurre en la iglesia. Es una provisión del Señor para hacernos crecer. Hablaba ayer el hermano José acerca de esto, de esos hermanos difíciles, pero ¿nos hemos planteado que nosotros también podemos ser difíciles para otros? Así que, ¿dónde podemos vivir todo este tipo de cosas? Solamente en el seno de la iglesia e implicándonos en un compromiso claro con la iglesia. Después, compartimos responsabilidades, cargas, trabajo. Todos los miembros, de una manera o de otra, hablo de miembros, sirven un servicio dentro de la iglesia. Algunos son más evidentes, otros quedan más, como decíamos, ¿no? Esas cosas que no se ven, están más en la retaguardia, pero son de igual manera necesarios para que la iglesia avance y se sostenga. Así que, ¿hay alguna manera de enfocar nuestro amor y nuestra responsabilidad que comprometernos con una iglesia local en la cual podamos desarrollar nuestros dones? Si no, ¿dónde lo vas a hacer?
Esos dones te los da el Señor, hemos visto antes, ¿para qué? Como dice Efesios, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son para la iglesia, no son para ti. Son dados por Dios para edificar su iglesia y para darle gloria a Él por medio de ellos. En esa iglesia se cuida de nosotros y al mismo tiempo nosotros podemos ser cuidados por otros. Así que vemos, para resumir, hemos visto estos tres aspectos. Rendimos cuentas, discipulamos, compartimos responsabilidades. Y el último punto, debemos de ser miembros de una iglesia por amor a los líderes de la iglesia. Perdón, he dicho el último, el tercer punto. La Biblia enseña que la autoridad bendice a aquellos que están bajo ella cuando se ejerce bien. Lo mismo vale para los gobiernos, vale para las familias y lo mismo vale para la iglesia. Debemos ser miembros de iglesias locales por amor a los líderes, para permitir que esa autoridad piadosa funcione correctamente. Tenemos Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Escritura nos está enseñando aquí que el día del juicio final los pastores tendrán que rendir cuenta por las personas confiadas a su cuidado. Pero las personas confiadas a su cuidado son personas que tienen que conocer previamente, porque si no las conocen, ¿cómo van a cuidar de ellas? ¿Cómo las van a pastorear? ¿Cómo las van a aconsejar? Esa autoridad bíblica, sin una membresía sometida a esa autoridad, que al fin y al cabo es la autoridad de Cristo, no tiene sentido. Donde hay autoridad tiene que haber una sujeción y un sometimiento piadoso. Solo la membresía de la iglesia facilita esto. Si no, ¿qué vas a supervisar? ¿Y de qué vas a rendir cuentas? El Señor Jesucristo es el buen pastor. Él conoce a las ovejas. Los pastores de las congregaciones igualmente han de conocer a su rebaño. Y esto solo se puede conseguir en el contexto de la iglesia local y la membresía de la iglesia. Así que, de nuevo vemos, hemos de ser miembros de una iglesia por amor a nuestros líderes. Y por último, ahora sí, debemos de ser miembros de la iglesia por amor a Dios. La iglesia está en el centro del plan de Dios para su gloria. Él nos ha traído a ella por medio de hacernos nuevas criaturas en Cristo, en quien son todas las cosas. Nos ha dado el maravilloso privilegio de reflejar la gloria de Cristo en el mundo. Así que esto solo podemos lograrlo por medio de pertenecer a esa iglesia. Por supuesto, a su iglesia universal en un sentido, pero concretamente allí donde Dios nos ha puesto, en la iglesia local, que puede estar en cualquier lugar de la tierra, esas embajadas del reino de Dios. En resumen, también debemos de ser miembros de una iglesia por amor a Dios. Así que ya hemos visto estos puntos. Por amor a los no creyentes, por amor a los creyentes, nuestros hermanos en Cristo, por amor a los líderes de la iglesia y por amor a Dios, la disciplina de la iglesia es fundamental. Y llegados a este punto, aunque hemos hecho incidencia en muchas de las cosas que vamos a repasar ahora, me gustaría compartir con vosotros un plan de 9 pasos, casualidades, han salido 9, para cultivar una membresía saludable. Es el modelo que seguimos en la Iglesia Evangélica de la Gracia y, por supuesto, no necesariamente se ha de estar de acuerdo en todo, pero creemos que son principios fundamentales muy útiles que pueden ayudar a empezar a edificar una membresía significativa. Si no la tienes, o si es débil, o si aunque esté en funcionamiento y es saludable, aún quieres potenciarla y darle más salud y más vigor. El primero, hermanos, muy difícil, predicar el Evangelio regularmente y de forma clara, y el Evangelio completo. Es decir, debemos dejar claro una y otra vez lo que significa ser cristiano a los miembros de nuestra iglesia. La gente se tiene que examinar a sí misma. Y una forma de hacer esto es predicar regularmente el Evangelio completo a la iglesia.
Sabemos que en una iglesia hay creyentes que saben que son creyentes, hay creyentes que no saben que son creyentes, hay incrédulos que creen que son creyentes y hay incrédulos que saben que no son creyentes. Y cada domingo se ha de predicar la palabra de Dios para todos. Porque muchas veces no podemos discernir dentro de lo cosmético que es el domingo por la mañana, que todos somos muy guapos. El Evangelio ha de ser predicado con poder, no podemos dejar pasar esa oportunidad que el Señor nos brinda. Eso fortalece y cohesiona la membresía de una iglesia, una membresía piadosa y significativa. Después, tener una confesión de fe, tener unos estatutos y remitirnos y remitir a los hermanos regularmente a ellos. De estos puede hablar más tarde en una conversación informal nuestro hermano Jordi Bolinches. Cómo remitir a los hermanos a la confesión de fe, pero no de una manera forzada y artificial, sino enlazándola con todo aquello que vivimos, explicamos, creemos y sostenemos en nuestra iglesia. Bien, nosotros tenemos la confesión de 1689 de Londres y hay una referencia permanente, procuramos hacer intencionalmente, no de forma forzada y artificial, remitimos a los hermanos a ella cuando es necesario. Después, que el curso de membresía y discipulado sea un requisito imprescindible al admitir nuevos miembros en la congregación. Ya hemos visto claramente lo que esto implica, qué pueden esperar de la Iglesia y lo que la Iglesia espera de ellos. Es una forma de ser honestos, de ser claros y de evitar después muchos problemas y muchas explicaciones. Después, hacer que los potenciales nuevos miembros pasen por una entrevista después de haber terminado el curso de membresía y antes de ser recomendados para membresía a la congregación, no después. Sí, ya hablaremos. Sí, bueno, mañana te recibiremos en membresía a la iglesia, sí, pero esa entrevista ya la tendremos la semana que viene. No, así no puede ser. No vale. No vale. No hace falta que sea algo serio y institucional. Si las circunstancias no lo permiten, no tenemos tiempo, como hablábamos ayer un poco, a veces no hay tiempo para hacer muchas de las cosas que nos gustarían, pues puede ser una conversación informal, tomando un café, yendo a hacer algunas cosas. Evidentemente lo idóneo es pasar tiempo, y tiempo significativo, porque vamos a tener una entrevista en la cual vamos a hablar de su conversión, de su comprensión del Evangelio, que entienda cuáles son sus responsabilidades como miembro, lo que se espera de él, su obligación de establecer relaciones significativas con los hermanos y que exponga sus dudas doctrinales y eclesiales. Pero no podemos posponer esta conversación, esta entrevista con estos hermanos. Se debe de tener. Quinto punto, que la Iglesia esté implicada e informada en la admisión de miembros. Se debe de enseñar a la congregación que está implicada, y hemos visto antes que puede haber diferentes maneras de hacerlo, pero la congregación es consciente de que tiene parte en la admisión de alguien a la membresía o en su exclusión. Hay una parte, hay una relación entre la Iglesia y el recibir, el dar bienvenida a una persona y el también exhortarla y amonestarla, llegado el caso, cuando los ancianos lo requieran así. Es importante. No es algo de que nosotros nos tengamos que desentender. Tiene que ver con nuestra familia en Cristo. Luego vemos que hay diferentes maneras de hacerlo. Esto es importante, ¿no? Pero es importante que la Iglesia no se desentienda de la vida de los miembros y de las personas que entran en nuestra comunidad y que llegado un momento pueden llegar a salir. Después tener un directorio de la Iglesia, en el cual aparezcan todos los nombres, que aparezcan fotos si es posible, en nuestro lo vamos actualizando anualmente, dirección, correo electrónico, teléfonos de trabajo y de casa, ¿sí? Algo que se distribuya únicamente entre los miembros. Y después utilizar este directorio en boletines de información semanal, si tenéis alguno, en los temas de oración también. Nosotros estamos orando, ¿verdad, Jordi?, cada semana por una familia o por una persona en concreto de nuestra iglesia. Se ora por ellos. Podemos ir incluyendo a todos estos hermanos para que los hermanos tengan presentes sus necesidades y también que recuerden, especialmente cuando la iglesia es grande, que no nos olvidemos que hay según qué hermanos, ¿no?, que están.
Después un cuidado, el séptimo punto, un cuidado pastoral activo y regular, hasta donde sea posible. Líderes o pastores han de tratar de tener conversaciones regulares con los miembros de la Iglesia. Preocuparse por ellos, ver cómo están, qué necesitan, cómo les va todo. Las células, los grupos pequeños también son ideales para esto. Si tenéis diferentes grupos, pues que estos hermanos que están a cargo de estos grupos pues se interesen por estos hermanos, y si vemos cualquier cosa que es necesaria que los pastores sepan, porque a veces sabemos que los pastores no pueden alcanzar a todo, bien, informarles, para tener una actividad pastoral eficaz. 8. Que el discipulado forme parte de la cultura de Iglesia. El cristianismo es personal, pero no es privado, hermanos. Así que debemos de modelar esa cultura de discipulado, con la enseñanza, pero también con nuestras vidas. Hemos de animar a los miembros a tener una relación, como decíamos antes, los unos con los otros, a comprometernos los unos con los otros. Establecer relaciones significativas, no solo mantener un trato cortés. Hola, ¿qué tal? Adiós, ¿todo bien? Sí, muy bien, adiós. Estamos hablando de miembros, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de una familia. Así que es muy importante que mantengamos esa relación estrecha todos. No solo es una responsabilidad de los pastores o de los líderes. Toda la Iglesia ha de tener esa actitud de exhortarse, animarse, enseñarse, pastorearse. Hay un pastorado colectivo de la Iglesia y debemos de fomentarlo en nuestros miembros. Punto 9 y último. Restringir algunas actividades, eventos y ministerios solo a miembros. Se entiende reuniones de membresía, reuniones administrativas, ministerios, ser encargado de un ministerio. A veces una persona que esté en proceso de membresía puede estar colaborando. Bien, podríamos contemplarlo, en especial cuando en la Iglesia hay determinadas necesidades, no hay suficientes personas, pero la responsabilidad recae sobre los miembros. Ellos han de ver la importancia de que pertenecer a la Iglesia requiere una responsabilidad y un compromiso, y eso solo lo da la membresía. Lo mismo para los grupos pequeños de estudio, actividades evangelísticas, han de ser miembros, porque al fin y al cabo son los que están transmitiendo la enseñanza y están representando a la Iglesia. Cuando van a predicar afuera, cuando están a otras iglesias, cuando están predicando en las calles, están remitiendo a las personas a nuestra Iglesia, están hablando de alguna manera de lo que creemos en nuestra Iglesia. Así que es muy importante que quien lidere estas actividades, repito, no podemos evitar que alguien que se reúne con nosotros salga a predicar a las calles, no le vamos a decir no salgas. Y si sales no vuelvas a venir aquí, si no es miembro, evidentemente. Pero quien gestione este tipo de actividades sí que tiene que ser un miembro de la Iglesia. Así que, hermanos, lo hemos visto. No podemos decir aquello de esta Iglesia es una ruina, como la película. La Iglesia ha de tener una estructura clara, fundamentada en una membresía saludable, significativa y fuerte y anclada en el Evangelio. De esta manera tendremos iglesias sólidas, iglesias fuertes, iglesias que en su conjunto reflejen la gloria de Cristo al mundo. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por habernos traído a tu Iglesia. Te damos gracias, Padre, por habernos redimido, nos has hecho parte de tu rebaño, de tu casa, de tu templo, de tu familia, Señor. Estamos gozosos y agradecidos y, Señor, somos miembros de un cuerpo los unos con los otros. Ayúdanos, Padre, a que esto no sea algo que quede en un papel o en una hoja de solicitud, Señor, sino que sea algo real, algo vivo, algo con poder y que se manifieste no solo en lo que enseñamos, Señor, sino también, Padre, en lo que vivimos y en cómo tratamos con nuestros hermanos, en cómo tratamos con el mundo, en cómo tratamos con nuestros líderes, Señor, y por encima de todo contigo. Que como líderes, como pastores, potenciemos la pertenencia a la Iglesia, el sometimiento a la Iglesia, a tu autoridad, a la autoridad de los pastores, a la autoridad del cuerpo, Señor. Ayúdanos, pues nuestro corazón es rebelde y tendemos a descarriarnos, Señor. Ayúdanos a ser piedras vivas en tu templo, bien cimentadas,
bien unidas por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Ese vínculo de unión perfecto que tú nos diste y nos demostraste excelentemente en Cristo, de quien somos parte también. Gracias, Padre. Haz iglesias sanas con miembros saludables y que todo esto refleje tu gloria en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.